mascarilla todo el día, o si en algún momento pues tienen que tomar el desayuno en la escuela, cómo va a ser ese protocolo, qué tienen previsto desde esta asociación para ese llamado al regreso a clases presenciales. Bueno, fíjate, es importante, es necesario saber y entender que esto es más que aceptar el inicio de clase, es cuantificar. Necesitamos cuantificar. Tenemos que saber cuántos estudiantes realmente están inscritos ya en el sistema educativo, porque cuántos han desertado, cuánto dejaron el sistema educativo, cuántos de estos jóvenes que uno ve por la calle limpiando los parabrisas van a volver al sistema educativo, cuántos realmente se han ido del país o cuántos ya no quieren porque consiguieron un trabajo, sobre todo los jóvenes que están en estado en bachillerato. ¿Cuántos maestros realmente van a querer regresar con el sueldo que se le está pagando, sobre todo en el sistema educativo público oficial? Entonces, esa es una necesidad que tenemos que ver, cómo están las instalaciones, cómo se encuentra cada una de las instalaciones de nuestros colegios, de nuestras instituciones públicas también. El uso de agua, es necesario tener el uso de agua permanente, constante en esto, para que podamos tener la clase de manera óptima. Bien, fíjese que dentro de la asociación que usted representa, de institutos educativos privados, pues, ¿cuál sería el balance en cuanto a la infraestructura de las escuelas? Pues hemos escuchado posiciones de gremios de educación en todo el país, pues diciendo que la gran mayoría de los planteles educativos no se les ha hecho ningún tipo de arreglo, no están preparados para el regreso a clases. Evidentemente, en los planteles públicos leíamos un porcentaje mucho mayor. Quería saber, en cuanto a los planteles privados, cómo ha sido este proceso durante este casi año y medio que han estado sin alumnos. Sí, lo que es cierto es que nuestros colegios del sector privado se encuentran en buenas condiciones y aptos para poder recibir, para poder comenzar clases de eso. El sector público, que es el que está más afectado, bueno, nosotros hemos hablado con la ministra, hemos puesto a disposición que sea por el medio de entes privados que puedan colaborar, apoyar. Sabemos y entendemos que hay una gran necesidad de ver, eso es parte de la cuantificación también que hay que ver, cuántas escuelas están aptas para poder iniciar, cuántos están con batería de baño, cuántos están con luz, porque a esta altura muchos perdieron hasta la electricidad porque se les robaron los cables. Entonces, esto es un elemento que nosotros tenemos que ver cómo están preparados y formados cada una de las infraestructuras y se tiene que evaluar. Y la mejor manera de evaluarlo es iniciando el proceso conjuntamente con los padres, los trabajadores, los estudiantes, que ellos mismos den un reporte de cuál es la situación de cada una de estas escuelas, tanto públicas como privadas, y podamos reiniciar nosotros con satisfacción el año. No podemos seguir parados. Somos uno de los 19 países del mundo que no han iniciado de manera presencial permanente en las clases desde el día 13 de marzo del 2020. Fíjese, usted nos comenta esta cifra sobre que somos uno de los 19 países que no ha regresado de forma presencial, pero también hemos visto cómo esos países que sí lo han hecho, nuevamente muchos de ellos han vuelto al esquema otra vez confinamiento, otra vez desde casa, debido al aumento de contagios de COVID-19. ¿Cuáles serían las medidas para evitar que en el momento en que regresemos a las aulas no ocurra un repunte? Lo que nosotros tenemos que tener presente es extremar las medidas, tomar la temperatura, o sea, toda la medida de bioseguridad, que ese es un plan que tiene que desarrollar cada colegio, cada institución debe desarrollar ese plan. Pero llegar a acontecer esto, bueno, se cierra ese colegio, se cierra ese salón, se cierra el aula que vaya a estar, porque nosotros estamos planteando grupos burbujas que se vaya a constituir formalmente desde el inicio hasta que culmine el año escolar. O sea, los estudiantes no se van a entremezclar uno con los otros. Y luego también tenemos que evaluar muy bien claramente que el tema no es solamente cerrar las 28.000 escuelas de toda Venezuela. Yo creo que nosotros tenemos que tener claro que el 40% de las instituciones educativas de Venezuela están en zonas rurales. Zonas rurales significa escuelas con 40, 50 estudiantes, 3, 4 maestras en sitios verdaderamente donde ni un resfriado habrá llegado. Y bueno, esos estudiantes tienen año y medio sin estar en la escuela. Igualmente las escuelas granjas, las escuelas agrícolas, son escuelas que tienen que desarrollarse y tomar todas las medidas para poder seguir avanzando. Ese es un planteamiento firme que hemos dejado ante el Ministerio de Educación. Señor Fausto, a esta hora nos corresponde ir a una pausa, pero al regreso vamos a estar conversando sobre eso que usted mencionaba, grupos burbujas, cómo van a ser, cuánto es el estimado, cuántos niños deberían estar por aula. Esta información al regreso y también las preguntas de nuestra audiencia.
Página y seguimos conversando con Fausto Romeo, presidente de la ANDIEC, la Asociación Nacional de Institución de Educación Privada en Venezuela. Antes de irnos a la pausa, nos quedaba una pregunta en referencia al tema de los grupos burbuja. ¿Qué significa? ¿Cuántos niños deben más o menos contemplarse por aula? ¿Cómo va a ser ese protocolo para conocer la línea de acción en específico? Y además que sabemos que quizá no es lo mismo unos protocolos de bioseguridad para, por ejemplo, los niños que están en la educación preescolar a que aquellos que están en la etapa básica o bachillerato. Tal cual, así mismo como tú lo indicas, Rosa, nosotros nuestro planteamiento ha sido ante el Ministerio de Educación que el plan tiene que ser un protocolo totalmente descentralizado, tiene que ser diseñado por el cuerpo directivo de cada institución, de las 28.000 instituciones educativas que hay en el país, incluyendo las 4.000 del sistema privado. Eso tiene que ser discutido con los padres y representantes, con los maestros, los docentes, con los estudiantes, inclusive mayores de 12 años, y establecer ese protocolo que lleva ahí. Debe ser diversificado, porque no es lo mismo aplicar el que va a ser para bachillerato que va a ser para primaria, que vaya a ser el preescolar. Entonces, por eso no puede ser un solo único protocolo para una misma institución. Debe ser progresivo y escalonado. Nosotros decimos, por ejemplo, si hay un salón que tenía capacidad para 40 estudiantes y hoy se me inscribieron solamente 20, bueno, yo puedo arrancar con el distanciamiento suficiente, que son esos 20, el 100% de ese salón, pero a lo mejor ese mismo colegio tiene otro salón que tiene para 30 estudiantes y tiene los 30 estudiantes, bueno, entonces tenemos que crear ese grupo de 15, dividirlo en dos. Nosotros estamos planteando que deben ser 2 o 3 días a la semana. Y digo 2 o 3 días, porque vamos a evaluar si son 2 o 3, por eso tengo que ser escalonado. Y tiene que ser de 3 a 4 horas. ¿Por qué no puede ser más de 4 horas? Porque nosotros tenemos que hacer proceso de desinfección todos los días, vamos a trabajar nada más en las mañanas. Y también tenemos que entender y aclarar que por eso el grupo burbuja que se vaya creando no lo tienen que definir desde el Ministerio de Educación, no, vamos a entrar con 10 o con 20 o con 50 o el 50% o el 40%. Eso tiene que dársele la potestad que pueda tener el directivo conjuntamente con el Comité de Salud que pueda tener esa institución. Igualmente, los usos de los baños no se pueden utilizar completos. Si hay una batería con 5 posetas, bueno, se utilizarán 3, tiene que haber una persona ahí permanente. El uso del bebedero de agua, no se tendrán que clausurar y cada estudiante tendrá que llevar su propio botellín de agua. Tendremos que trabajar también, no debe ser de uso obligatorio la asistencia, no puede ser de manera obligatoria. Por lo tanto, tenemos que preparar clases inclusive a distancia, aquellos que van a asistir y aquellos que no vayan a asistir. Nosotros estamos solicitando, y coincide mucho el plan que hemos presentado nosotros desde ANDIEC con el que está presentando el Ministerio de Educación, por cierto, que hoy lo hacen de manera oficial ante los medios de comunicación. La única diferencia es que nosotros estamos solicitando que no sea el 7+7, porque si creamos grupo burbuja, siempre se nos va a quedar por fuera esa capacidad de poder hacer el planteamiento. Nosotros necesitamos iniciar de manera de una evaluación, ver en qué forma se encuentran los estudiantes. Y bueno, una serie de pasos que se tienen que comentar, que son recomendaciones que nosotros tenemos que dar para que ellos puedan, al fin y al cabo, iniciarse con satisfacción el año escolar. Señor Fausto, y además del tema educativo, de esa evaluación que menciona sobre cómo están nuestros niños en la parte educativa, también una variable importante que es el aspecto psicoemocional, pues nuestros niños tienen 1 año y medio sin estar con sus pares en el colegio y sabemos que esto también es necesario, que los niños puedan relacionarse con otros y en medio del debate tener ese crecimiento, porque es parte, ¿no?, del proceso educativo y esto en parte se ha perdido, no todos los niños han tenido una educación efectiva con el tema del internet o a distancia, muchos planteles han hecho quizá algunos encuentros, envían tareas a casa y que los niños se apoyen con sus padres y sus libros. Ahora que regresan, esa variable emocional, psicológica, también está presente para acompañar a nuestros niños que han estado tanto tiempo pues alejados de otros. Indudablemente, ese es uno de los factores, no solamente la variable psicoafectivo, psicoemocional, las violaciones, cuántos niños han sufrido de casos de violaciones, no solamente en lo personal, sino también traumático. Niños que están bajo la tutela de quién, papá y mamá se marcharon, pero quién está en la tutela realmente, es la abuela, bien, chévere, pero en muchos casos están en tutela de otras personas que son totalmente desconocidas. Entonces, el estudiante, mire Rosa, por eso nosotros pedimos que no sea el 7+7, porque un estudiante cuando incorpora las clases, empieza a ese acercamiento con esa maestra, con ese profesor, teniendo en cuenta que cuando me fui el 13 de marzo
2020, estando en quinto grado con una maestra, voy a pasar ahora a primer año de bachillerato con 12 profesores. Ese choque también que puede existir allí, que eso es una de las variables también que tenemos que tener presente para que no nos agarren de improviso. Entonces son muchos los factores que se tienen que hacer, la necesidad de abrir las puertas, extremando todas las medidas de bioseguridad. El detalle, el secreto está en extremar las medidas de bioseguridad. Si nosotros usamos bien toda esa medida, será un éxito. Bien, señor Fausto, vamos ahora a leer las preguntas que tiene nuestra audiencia. Ellos están participando con la etiqueta Primera Página y vamos a iniciar de inmediato con una de ellas. Se trata del señor Francisco Guzmán. Él le dice, se suspendieron las clases en marzo del 2020 por una pandemia que todavía no termina y su mutación ahora es más fuerte. ¿Por qué llamar al retorno a las aulas, anexando a esto las condiciones precarias y económicas en las que se encuentra el país? Le dice Francisco Guzmán. Sí, señor Francisco, tiene usted totalmente razón, pero hay que entender que no podemos seguir paralizando el sistema educativo y la pandemia no se va a acabar el 31 de diciembre o ahorita a mitad de año. Esto va a durar muchos años y no podemos seguir parando el sistema educativo. Inclusive la formación a distancia se ha desvirtuado y necesitamos volver a las aulas. Bien, hay más preguntas. La siguiente, Remigio, bueno, le hace un comentario. Buenos días, en mi punto de vista no creo que sea conveniente hacer clases presenciales porque no hay garantías y hay mucha gente todavía sin vacunar. ¿Tiene usted, por cierto, algún balance sobre la vacunación de los docentes? Sí, por ejemplo, nosotros podemos decir que en el estado de Nueva Esparta el 100% de todos nuestros trabajadores, maestros se han vacunado, el 60% en Carabobo. Aquí se está haciendo un gran esfuerzo en Caracas, creo que va por un orden de 30-35%. Justamente ayer la jefe de la zona educativa del Distrito Capital me pidió para valorar cómo está eso a nivel de los sectores privados. O sea, el esfuerzo que se está haciendo para vacunar a todos, los maestros y el personal que trabaja en el sector educativo, tanto público como privado, es constante y permanente. Están abiertos en Caracas 3 lugares nada más para esto y se le invita para que puedan proceder a vacunarse en esa zona. Bien, hay un comentario ya para finalizar que le realiza el señor José López. Él le dice, buenos días, los padres y los maestros son los que también tienen que ser responsables. Si observan cualquier pequeño con algún síntoma, no ir a la institución y quedarse en casa, pero no se puede cerrar todas las instituciones. Totalmente de acuerdo, ese es nosotros lo que estamos planteándonos firmemente, que cerrar un año de escuela son 5 años que perdemos de desarrollo de la nación. Ya vamos por 1 año y medio, entonces vamos a seguir cuantificando tiempo de pérdida del país. ¿Cuántos niños estamos perdiendo nosotros realmente? Porque las personas que dicen, no, yo no mando a mi hijo, tiene razón, no le vamos a obligar, pero su hijo está bien en resguardo y usted lo tiene allí y lo tiene inscrito, escolarizado y haciendo sus clases como debe ser a distancia. Pero hay una gran cantidad de niños que no están realmente en el sistema porque hemos cuantificado, hemos visto, no cuantificado, lo tenemos previsto que más del 20% posiblemente estén fuera del sistema educativo al iniciar el año escolar y es algo que tenemos que evaluar. Bien, muchas gracias, señor Fausto Romeo. Agradecemos su participación en este punto informativo. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Escuchamos sus posiciones en referencia a los protocolos para este regreso a clases por parte de los institutos privados en nuestro país y nos informaba también el señor Fausto que el Ministerio de Educación está por informar a todo el país también cuál va a ser el protocolo de regreso a clases para los colegios e instituciones públicas. Nos vamos a una pausa y también deseamos que mejore de su salud prontamente, que esté recuperado. Y gracias a ustedes también por estar con nosotros.